Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Contreras Cristán. Soy profesor de la Facultad de Negocios y bueno, doy clases en la licenciatura de Ingeniería Económica y Financiera. Voy a tener el gusto de presentarles el tema de análisis fundamental para la selección de acciones para poder invertir en acciones bursátiles. Para tal efecto, vamos a utilizar dos acciones. Vamos a utilizar a Apple y vamos a utilizar a Alphabet, que son dos de las 5 grandes acciones del Nasdaq. Nosotros vamos a seguir la siguiente temática para el desarrollo de este análisis fundamental. Vamos a utilizar una presentación para ver la parte conceptual y vamos a utilizar una hoja de Excel para ver números, desarrollo numérico, y vamos a utilizar páginas de Yahoo Finanzas para validar estos números, ¿vale? Espero que esta presentación les sea de mucha utilidad. Vamos a comenzar por hablar de los términos. Antes de hablar de análisis fundamental, bueno, hay que definir lo que es análisis bursátil. El análisis fundamental es parte del análisis bursátil. Y bueno, el análisis bursátil es el conjunto de técnicas que se utilizan para poder tomar decisiones con respecto a la compra y venta de acciones bursátiles o acciones que cotizan en bolsa. Vamos a comentar que el análisis bursátil tiene dos vertientes. El que vamos a ver, que es el análisis fundamental, y el análisis técnico. El análisis técnico, primero, bueno, el análisis técnico es un análisis basado en el estudio de los gráficos, normalmente se le llama chartismo. Y bueno, este análisis técnico se basa básicamente en el análisis gráfico, y el análisis gráfico pues son datos históricos, únicamente es lo que ya sucedió. El comportamiento del precio de mercado de una acción reflejado en una gráfica. Aquí podemos ver la gráfica, en este caso de Tesla, la estamos viendo. Estamos viendo el comportamiento que se da del precio de mercado de Tesla en un lapso de tiempo, pero aquí lo importante que hay que comentar es que esto es histórico. Aquí yo estoy hablando del 19 de julio del 2021, básicamente. Entonces, este sería el análisis técnico que tiene una serie pues, de métodos, como es el MAC. Aquí está el MAC como tal, es la franja que vemos de color morado, que nos está suavizando, vamos a decirlo así, la volatilidad de la gráfica. La gráfica tiene una fuerte volatilidad. Podemos ver unos valles y unas crestas muy marcadas. El MAC lo suaviza y nos ayuda a la lectura. Eso sería un análisis técnico. Pero bueno, el tema pues, es análisis fundamental, no es análisis técnico. Lo que hay que entender es que el análisis bursátil tiene análisis técnico y análisis fundamental, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con el análisis fundamental? Bueno, el análisis fundamental, como tal, como su nombre lo indica, es el análisis de las partes fundamentales que estructuran el precio de mercado de una acción, de los grandes pilares que estructuran este precio, de los grandes fundamentos en los que se basa el precio de mercado actual de una acción, ¿no? Como tal, bueno, tenemos a cuatro grandes análisis o cuatro grandes pilares, que es el análisis sectorial, el análisis financiero, el análisis de múltiplos y el precio objetivo. Estos serían los cuatro grandes análisis del análisis fundamental. Vamos a tratar de entender un poquito más qué es el análisis fundamental en sus cuatro análisis, en el análisis financiero, en el análisis técnico, perdón, análisis financiero, análisis sectorial, análisis por múltiplos y precio objetivo. En este diagrama que observamos, bueno, tenemos el análisis bursátil en su análisis técnico y fundamental, pero ¿qué pasa con el análisis fundamental? Tiene un análisis sectorial, como vamos a decir, un análisis financiero, un precio de la acción y un análisis por múltiplos. Pero, ¿por qué están interrelacionados, no? Primero, el análisis sectorial nos va a decir cómo se encuentra la acción
en su medio ambiente, el medio ambiente que rodea la acción. El análisis sectorial es muy importante, es demasiado importante. El análisis sectorial, evidentemente, va a hacer la base en donde se fundamente la fortaleza que tenga esa acción o la debilidad que tenga esa acción. Si su análisis sectorial está mal, pues esa acción, evidentemente, en corto plazo o en mediano plazo, el precio de la acción va a caer. Si el análisis sectorial está bien, el precio de la acción va a tender a subir. Por poner un ejemplo ya real, o los ejemplos reales, ¿qué sucedió con las empresas de digitalización? Precisamente de las que vamos a hablar de Apple y de Alphabet. Son empresas que derivado de la pandemia, este sector creció muchísimo. O sea, su análisis sectorial se mejoró, no empeoró con la pandemia. ¿Por qué? Porque evidentemente el home office, el trabajo en casa y el estudio a distancia crecieron. Debido a la pandemia, se requirió muchísimo más del Internet, de la nube, de equipo de cómputo, de celulares, que bueno, que a final de cuentas, de buscadores de Internet, ¿verdad? Que a final de cuentas es lo que venden estas dos grandes empresas, Alphabet y Apple. Su análisis sectorial, lo repito, subió muchísimo, mejoró muchísimo. Análisis financiero, bueno, nos estamos refiriendo a qué tan sana es la acción, el activo ya como tal, qué tan sano es, ¿no? Y el análisis financiero, bueno, se enfoca, el análisis financiero va a tener un enfoque básicamente a 4 grandes áreas: rentabilidad, liquidez, apalancamiento y solvencia y eficiencia operativa. Múltiplos, ¿qué sucede con los múltiplos, no? Bueno, yo ya sé que la acción puede tener un muy buen sectorial. Y yo ya sé que la acción puede estar, vamos a decirlo así, financieramente muy sana. Puede tener excelente liquidez, puede tener excelente solvencia, puede tener excelente rentabilidad, puede estar no apalancada, ¿sí? Puede tener excelente eficiencia operativa, pero resulta que está muy cara. O sea, esa acción ya está sobrevalorada. ¿Quién me dice esto? Los múltiplos. Los múltiplos son una herramienta muy útil para saber qué tan cara es una acción. Entonces vamos a empezar a entender, bueno, que yo tengo que empezar a analizar estas 3 partes, estos 3 grandes elementos y buscar, evidentemente yo tengo que buscar acciones que tengan un muy buen sectorial, que es lo que le da perspectiva a futuro al precio de mercado de una acción, que estén sanas financieramente hablando, que estén sanas en sus 4 grandes aspectos: liquidez, eficiencia operativa, rentabilidad, apalancamiento y solvencia, y que aparte no estén infravaloradas. A mí de nada me sirve encontrarme una acción sana financieramente que tenga un muy buen sectorial cuando ya está muy cara. Evidentemente llegué tarde, ¿no? Llegué tarde. Llegué cuando ya los inversionistas, evidentemente, habían tomado ganancias sobre esa acción. Las habían comprado baratas y la acción ya subió. Ya no voy a ganar dinero realmente invirtiendo en ese tipo de acciones. Entonces yo tengo que encontrar, lo repito, acciones que tengan un sectorial, una perspectiva futuro fuerte, que financieramente estén sanas y que no se encuentren, si no, cuando menos no las encuentro baratas, cosa que es casi imposible, cuando menos no estén sobrevaloradas fuertemente, ¿vale? Y bueno, hay un cuarto elemento que es el valor objetivo o precio objetivo de la acción. Ese es el cuarto elemento del análisis fundamental. O sea, ¿qué tanto va a valer una acción a futuro de acuerdo al criterio de un especialista? Existen varias técnicas para poder determinar este precio objetivo. Una de las técnicas más usadas es el flujo de efectivo descontado. Otro sería el múltiplo BE-EBITDA, para poder saber cuánto vale la acción a futuro. Evidentemente, aquí aparece este cuarto elemento y bueno, este cuarto elemento yo lo tengo que concatenar con los otros 3, que es el análisis sectorial, el análisis financiero y los múltiplos. O sea, me tengo que encontrar con una acción que tenga un
análisis sectorial que le dé perspectiva a futuro. Como lo acabo de decir, ¿no? Las empresas de digitalización, Apple, Alphabet, tienen un sectorial muy fuerte, tienen una perspectiva a futuro muy fuerte, no solamente por el COVID, ya no solamente por el COVID. El COVID hizo que cambiara la digitalización a nivel mundial, que creciera. La digitalización creció. La educación a distancia y el home office llegaron para quedarse, no es algo que se vaya a ir. Se puede ir el COVID, pero insisto, la educación a distancia y el trabajo en casa se van a quedar. Entonces la digitalización va a seguir creciendo. Entonces estas empresas sectorialmente están muy bien. Estas empresas ahorita vamos a ver financieramente cómo están. Vamos a decirlo así, una tiene sus ventajas sobre de otra, ¿no? Y vamos a ver qué tan caras están estas acciones. Vamos a utilizar dos múltiplos, básicamente, ahorita los vamos a comentar. Y al final del camino vamos a ver, bueno, cuál es el precio objetivo de estas dos acciones que nos están marcando los especialistas. Ok. Vamos a utilizar dos múltiplos. El PBL, o sea, el precio de mercado en relación al valor en libros. Y bueno, nos dice cuántas veces pagamos el valor en libros de la acción. Y vamos a utilizar el EBITDA, que es, bueno, cuántos EBITDAs valen actualmente o vale actualmente el valor de la empresa o el capital market, vamos a decirlo así, cuántos EBITDAs vale, ¿sí? Estos dos múltiplos son muy importantes. Uno, primero nos dice, bueno, ¿qué tan cara es una acción en relación a el valor en libros? ¿Qué significa esto? Bueno, pues el valor en libros es lo que realmente vale la acción. El valor en libros está soportado por los activos de la empresa. El precio perdón, el valor en libros, el valor contable de una acción, ¿sí? Está basado en los activos de la empresa. Por lo tanto, es un valor muy duro, es un valor inamovible. De hecho, estos informes donde viene el valor en libros están auditados, cabe comentarlo, están auditados por grandes firmas como Deloitte, como KPMG, como Price. Repito, son valores inamovibles. Entonces, ¿qué sucede cuando el valor en libros es de 1 y el precio de mercado, vamos a decirlo así, es de 10? Pues estoy pagando 10 veces lo que vale realmente la acción. Me está diciendo qué tan caro estoy comprando una acción. Es un indicador muy, muy importante. Por el otro lado está el múltiplo B, EBITDA, que bueno, aquí lo que nos dice es, bueno, el valor de la empresa en relación al flujo operativo de la empresa. El EBITDA es el flujo operativo de la empresa, o sea, lo que genera de efectivo en términos operativos la empresa. Entonces, por poner un ejemplo, si se requieren 10 EBITDAs para cubrir el valor de la empresa, pues evidentemente nos está diciendo que me va a tardar 10 años en recuperar mi inversión. Eso es lo que me está diciendo este múltiplo. El valor de la empresa en realidad proviene del capital market, o sea, lo que vale realmente, perdón, lo que vale actualmente la acción en el mercado, el precio de mercado actual de la acción. De ahí sale el valor de la empresa. Entonces, si yo comparo el flujo con el valor de mercado, vamos a decirlo así, y se ve que necesito 10 años o 10 EBITDA, pues la conclusión es muy rápida. Ese valor de mercado, ese precio de mercado de la acción se va a recuperar en 10 años. Ya me está dando un parámetro de tiempo de recuperación y por el otro lado, el otro múltiplo me está dando un parámetro de qué tan caro estoy comprando el activo financiero, la acción, en relación a lo que realmente vale. ¿Ok? Bueno, eso es técnicamente lo que van a pasar con los múltiplos. Y bueno, lo que ya acabamos de decir, el precio objetivo, pues es un valor a futuro determinado por un especialista mediante una metodología reconocida. Ok, ahora vamos a pasar
a ver el ejemplo numérico. Y bueno, aquí tenemos ya números para poder empezar a hacer este breve análisis fundamental. Aquí tenemos los múltiplos de los que estábamos hablando. Aquí lo podemos ver, el precio-valor en libros y el EBITDA, por un lado. Por el otro lado, tenemos los principales indicadores financieros. Vamos a utilizar 3 para el análisis financiero. Vamos a utilizar el ROE, que es el rendimiento del capital, el EBITDA, que es el flujo operativo de la empresa, y vamos a ver qué tan apalancada está la empresa. También vamos a analizar sobre la base del precio de mercado actual en relación al precio objetivo. Entonces aquí tenemos el elemento precio objetivo, el elemento múltiplos, el análisis financiero como tal, con 3 indicadores financieros. Y bueno, por aquí vamos a comentar brevemente cuestiones del análisis sectorial, ¿vale? Vamos a comenzar por Apple. Bueno, ¿qué pasa con Apple? Apple es una empresa líder en el sector de la tecnología y digitalización. Básicamente es una empresa líder en la industria de la telefonía celular. Y bueno, no solamente es líder ya en la telefonía celular. Hay un nuevo mercado que Apple ha desarrollado mucho, que es el mercado de los wearables. Me estoy refiriendo a los aditamentos que actualmente se venden y que se conectan a los celulares. Estamos hablando de relojes inteligentes, estamos hablando de audífonos. Bueno, pues este mercado ha crecido muchísimo y le ha dado a ganar a Apple en los últimos años cerca de $50,000 millones. No estamos hablando de cualquier cifra. Además, Apple es una de las empresas con proyectos más innovadores y ambiciosos que hay. Ya tiene su propio procesador, ya los teléfonos celulares de Apple y las computadoras tienen su propio procesador, ya no se utiliza Intel. Y por el otro lado ya tienen un auto eléctrico. Entonces estamos hablando de una empresa líder en su ramo, pero que se está diversificando muy fuerte. O sea, dentro de pocos años, Apple va a tener autos eléctricos. Imagínense ustedes a Apple compitiendo con empresas como NIO o como Tesla, ¿no? Podemos darnos una idea de la magnitud de esta empresa. Por el otro lado tenemos a un Alphabet, que bueno, es una empresa líder también en tecnología y digitalización. Es una empresa líder, evidentemente, en el Internet. Digo, nosotros ya no podemos hacer nada sin el Internet. Esta es la empresa líder del Internet. Tiene al mejor buscador de Internet denominado Google. Tiene el servicio de nube más importante que hay, que es el Google Drive. Y además tiene el sistema operativo con el que operan la mayoría de los celulares, que es el sistema que todos conocemos, Android. Como podemos observar, las dos empresas son gigantes de la tecnología y de la digitalización. Pero bueno, ahí nos empezamos a centrar en la parte sectorial de estas empresas. Podemos observar que ninguna de las dos tiene un mal sector, ¿verdad? Un análisis sectorial malo. Tienen un análisis sectorial muy fuerte y que las dos van a tener una perspectiva a futuro muy fuerte, un crecimiento asegurado, vamos a decirlo así. Vamos a ver qué pasa con su precio de mercado actual en relación al histórico de hace un año y qué pasa con el precio objetivo. Aquí podemos observar, estamos hablando del 1 de marzo, que el precio de mercado de Apple que ronda los $163, esto puede variar, porque todavía el mercado no ha cerrado. Estamos hablando del día de hoy, 1 de marzo del 2022. Y tenemos un precio de mercado para Alphabet de $2,685. Aquí podemos observar, hace un año, Apple estaba en $127 y Alphabet en $2,036. ¿Cuál ha sido la ganancia histórica de estas acciones? Apple tiene un 29% de ganancia
y Alphabet tiene un 32% de ganancia. Bueno, podríamos observar que en rendimiento histórico, Apple ha tenido un mejor desempeño. No mucho mayor, pero un mejor desempeño. Si nos vamos al precio objetivo, que obviamente es muy importante porque esto es, vamos a decirlo así, la ganancia a futuro, el especialista nos está marcando un valor de 193 dólares al cierre de 2022 para Apple y 3.506 dólares para Alphabet. En relación al precio del día de hoy, tendríamos un rendimiento para Apple del 18% y tendríamos un rendimiento para Alphabet del 31%. Aquí ya hay una diferencia. Podemos observar que los analistas o los especialistas están dándole un mayor precio objetivo a Alphabet en relación a Apple. Y podemos observarlo en el rendimiento. Ya un 31% sobre un 18% sí marca ya una cierta diferencia. ¿Por qué los analistas están haciendo esto, no? O sea, ¿qué tan justificado está que los analistas le den un rendimiento esperado de 31% a Alphabet y a Apple un 18%? Bueno, vamos a ver qué sucede dentro del análisis fundamental en cuanto a múltiplos y en cuanto a análisis financiero. Ya vimos que sectorialmente, pues las dos tienen mucho futuro. Podríamos decir que las dos tienen un sectorial triple A. Tienen todo el futuro del mundo, ¿no? ¿Qué pasa con los múltiplos? Aquí viene algo interesante, algo muy interesante. Resulta que el PBL, precio-valor en libros, a Alphabet me la estoy encontrando en 7 veces y a Apple en 37 veces. Ahí como que ya se marcó pues una gran diferencia. Aquí podemos ver la página de Yahoo de Alphabet al día de hoy. Y bueno, aquí podemos ver ese precio-valor en libros de 7. Aquí está el precio-valor en libros de 7. Que estamos nosotros manejando en la tabla. Vamos a buscar a Apple como tal. Y aquí está Apple. Y aquí nos va a mostrar el precio-valor en libros. Y aquí lo pueden ver, 37 dólares. No, perdón, 37 veces. No 7 veces, ¿no? 37 veces. Estamos de acuerdo que es muchísimo más caro Apple que Alphabet, ¿no? Lo voy a regresar aquí al Excel y a esto hay que reflexionarlo, ¿no? Alphabet podríamos decir que es una empresa no cara, o vamos a decirlo así, no sobrevalorada. No podemos decir que es barata, estamos pagando 7 veces lo que realmente vale, o sea, el valor en libros. Sin embargo, si nosotros lo comparamos con Apple, pues realmente es mucho más barata. Estamos hablando de que Apple paga 37 veces lo que valen libros. Podríamos ya utilizar para Apple el término, esta empresa está sobrevalorada. Alphabet está en el rango en donde, bueno, simplemente no es una empresa cara, no ha alcanzado el rango de sobrevaloración. Y, bueno, decirlo así, tampoco está infravalorada, pero no está, lo importante es no está sobrevalorada. Eso es ya un indicador muy importante y que puede estar, obviamente, puede estar implicando este rendimiento de precio objetivo, puede estar implicando el por qué los analistas a Apple le otorgan 193 dólares y a Alphabet 3.506 dólares en relación a sus precios históricos del día de hoy. Segundo múltiplo. Resulta que nos encontramos a un Alphabet con 16 EBITDAs para cubrir el valor de la empresa. O sea, 16 años, porque cada EBITDA
es de un año. Yo tardo un año en generar una EBITDA. Apple o Alphabet tardan un año en generar su EBITDA. Entonces nos están diciendo, bueno, la inversión de Alphabet va para 16 años de recuperación, mientras que la inversión de Apple va para 21 años. Entonces, aquí se vuelve a presentar una gran ventaja para Alphabet. Estamos hablando de cerca de 5 años menos de tiempo de recuperación de inversión. Estamos hablando de pagar solamente 7 veces lo que realmente vale en lugar de 37 veces. Entonces, ya podemos entender que Apple es una empresa cara, sobrevalorada y con demasiado tiempo de recuperación de la inversión. Podemos observar a un Alphabet que, bueno, no es una empresa cara, no está en el rango de infravalorada, pero no llega a un rango de sobrevalorada y tiene un tiempo más razonable de recuperación de 16 años. Vámonos a la parte de análisis financiero. Estos fueron los múltiplos. Ahora vámonos a la parte de análisis financiero. ¿Qué pasa con el análisis financiero? Yo tengo 3 indicadores, o yo escogí 3 indicadores muy, muy importantes. El primer indicador es el ROE, el rendimiento que tiene el accionista, el rendimiento del capital, vamos a decirlo así, el rendimiento sobre el patrimonio. Y podemos observar, aquí sí hay una marcada diferencia, es mucho más rentable Apple, tiene un 147% contra un 32% de Alphabet. Lo repito, esto es el rendimiento del patrimonio del accionista, o sea, cuánto crece el patrimonio del accionista en tasa. Y se presenta a Apple como una empresa sumamente más rentable que Alphabet. Pero aquí va a haber un detalle muy importante, un detalle fino del análisis financiero. Por eso escogí esta correlación entre el activo y el capital de la empresa. Resulta que en Apple el capital cabe 5 veces en el activo. ¿Esto qué significa? Pues significa que Apple está sumamente apalancada, está sumamente endeudada, ¿sí? Significa que cuatro unidades del activo están financiadas por pasivo. Y significa que una unidad del activo está financiada por capital. O sea, podríamos estar hablando de un pasivo del 80% y de un 20% de capital aproximadamente. Esto hace de Apple una empresa con una estructura financiera sumamente riesgosa. Lo repito, es una empresa sumamente riesgosa, tiene una estructura financiera riesgosa, 80% pasivo, 20% capital. Entonces ya podemos entender que es muy rentable, pero es muy rentable por el apalancamiento que tiene. Evidentemente, el capital, al ser solamente el 20% del activo, el capital se hace mucho más pequeño y el margen neto, que es sobre el que está montado el ROE, pues permite llegar hasta el 147% del capital por el apalancamiento que tiene Apple. Y además deriva en que Apple tenga una estructura financiera riesgosa. Entonces ya estamos hablando de una empresa muy rentable, pero sumamente riesgosa. Esto, pues podría volver a haber impactado sobre la decisión de los analistas de darle $193 en relación a 163, que es el precio de hoy, precio de mercado, y estar hablando de un rendimiento del 18% para Apple. Vámonos con los indicadores en relación a Alphabet. Alphabet me muestra un ROE del 32%. Evidentemente es un rendimiento del capital o del patrimonio mucho más bajo que el de Apple, 32%. Estamos hablando de pues casi un poco más de 4 veces, casi 5 veces para Apple sobre Alphabet. Pero, hay un pero, ¿verdad?
podemos observar la relación capital-activo. Y aquí podemos observar 1.43, no 5.25. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el activo está financiado una unidad por capital y 0.5 por pasivo. Quiere decir que el pasivo es mucho más pequeño que el capital, evidentemente. Estaríamos hablando de aproximadamente un 66% de capital y un 34% de pasivo. Por lo tanto, Alphabet tiene una estructura financiera totalmente conservadora. Total y absolutamente conservadora. Entonces, estamos hablando de una empresa que no se muestra tan rentable, con un ROE mucho más bajo, pero porque no está apalancada. Entonces, ya empezamos a entender que, bueno, tenemos a una empresa extremadamente rentable y extremadamente riesgosa. Tenemos una empresa que sí es rentable, 32%, bueno, es una tasa bastante alta. Podemos tomar en cuenta, por ejemplo, la tasa libre de riesgo en los Estados Unidos, que es el bono de largo plazo del Tesoro de los Estados Unidos. Este bono se encuentra actualmente, tiene una tasa del 1.7%. Si ya hablamos de que Alphabet tiene el 32%, pues estaríamos hablando de que supera casi 30 puntos porcentuales a la tasa libre de riesgo de los Estados Unidos. O sea, de que tiene un rendimiento alto, lo tiene. No tiene un rendimiento tan monstruoso como Apple, pero hay que entender que Apple lo tiene porque está sumamente apalancada, está sumamente riesgosa. Esta es una empresa totalmente estable, con una estructura financiera totalmente conservadora, ¿sí? Y que es, vamos a decirlo así, tiene una rentabilidad bastante buena. Vámonos al tercer indicador, el EBITDA, el flujo de efectivo operativo. ¿Qué sucede aquí con este EBITDA, no? Bueno, Apple nos está mostrando un EBITDA que yo lo podría calificar de brutal. La cifra es 120,000 millones de dólares. Esa es la cifra, 120,000 millones de dólares. Estamos hablando del EBITDA más grande del Nasdaq, el EBITDA más fuerte del Nasdaq. Apple es la empresa que más flujo de efectivo operativo genera, pero vamos a ver Alphabet. Alphabet no es para nada pequeña en su EBITDA. Estamos hablando de 91,000 millones de dólares. Por lo tanto, pues las dos empresas tienen un EBITDA muy fuerte y el EBITDA es lo que le permite a la empresa, evidentemente, poder llevar a cabo nuevos proyectos de inversión, lo que le permite a la empresa tener capacidad de pago y lo que le permite a la empresa poder crecer y diversificarse. Las dos tienen un EBITDA impresionante. 120,000 millones de dólares contra 91,000 millones de dólares. Entonces ya podemos empezar a juzgar a Alphabet. Es una empresa no sobrevalorada, no está sobrevalorada, tiende a ser barata, con un tiempo de recuperación de 16 años, tiene un rendimiento sobre el capital del 32%, es un buen rendimiento, tiene una estructura financiera conservadora, 1.43 de apalancamiento, tiene una EBITDA de 91,000 millones de dólares. Es una empresa muy fuerte, produce mucho dinero, es muy poco riesgosa o nulamente riesgosa y es rentable. Por el otro lado me encuentro a una empresa muy sobrevalorada, 37 veces su valor en libros, lo que realmente vale, con un tiempo de recuperación de 21 años, mucho más alto que el de Alphabet, mucho más rentable que Alphabet en su ROE, pero que lo está basando en un muy alto riesgo, que es un apalancamiento de 5.25, o sea, 4 unidades de pasivo, una de capital. Estamos hablando de una estructura riesgosa, 80% pasivo, 20% capital. Las dos, lo repito, tienen una EBITDA lo suficientemente grande
para poder diversificarse hacia donde quiera. Bueno, ya analizamos este análisis fundamental de Alphabet y de Apple. Ya hablamos de sus múltiplos, ya hablamos de su análisis financiero, ya hablamos de su precio objetivo, ¿vale? Y hablamos un poco de su parte sectorial. Entonces, pues aquí vamos a concretizar, ¿no? Y bueno, Apple se muestra con un alto ROE, 147%, basado en un margen neto del 25.88, pero un muy elevado apalancamiento del 5.25. Su estructura financiera es totalmente riesgosa, 82% pasivo, 18% capital. Cuenta con un EBITDA, permítanme, aquí el EBITDA es de 147 mil millones de dólares. Y bueno, este EBITDA es lo que le permite a Apple, hay que comentarlo, le permite estar tan apalancada como empresa, ¿no? Tenemos, en resumen, múltiplo de 37, BBL de 37 y BB-EBITDA de 21. Es una empresa cara con un tiempo largo de recuperación. Y bueno, está justificado entonces que los analistas únicamente le otorguen $193 y que esto dé un rendimiento de un 17% para el cierre del próximo año. Y bueno, aquí tenemos el resumen de Alphabet con un ROE del 32%, basado en un margen neto del 29%, pero un apalancamiento nulo del 1.43. Esta empresa no está apalancada, ¿sí? Tiene una estructura totalmente conservadora, 30% pasivo, 70% capital, ojo, y cuenta con un EBITDA muy fuerte de 91 mil millones de dólares. Y bueno, sus múltiplos lo muestran como una empresa, si no barata, cuando menos no está sobrevalorada, 7 veces lo que realmente vale, 16 años tiempo de recuperación. Y entonces está justificado que los analistas le otorguen un precio objetivo de 3.506 dólares y nos dé un rendimiento del 31%. Después de toda esta exposición, bueno, ya dependerá del perfil del inversionista, ¿verdad? Habrá inversionistas mucho más arriesgados que busquen este tipo de rendimiento ROE, 147%, aunque se asuma este alto riesgo de apalancamiento. Habrá inversionistas que, bueno, no quieran asumir ese riesgo y simplemente tomen una empresa con una estructura financiera conservadora, aunque, bueno, no sea tan alto su rendimiento. En mi opinión, ya la opinión de Eduardo Contreras Cristán, pues evidentemente nos conviene más Alphabet. Nos conviene más Alphabet, nos va a dar un mayor rendimiento por precio objetivo. Está ya validado este rendimiento, ya vimos el por qué, ¿no? Los múltiplos, los ratios financieros y la parte sectorial justifican que realmente Alphabet pueda tener un mayor rendimiento de precio objetivo que Apple. También yo tomaría a Alphabet, yo no asumiría un riesgo tan alto de un 80% de pasivo y un 20% de capital, ojo. No compraría una acción ya tan sobrevalorada que se acerca a las 40 veces lo que realmente vale, ¿sí? 40 veces lo que realmente vale es demasiado, ¿sí? Yo, en mi opinión, no creo que el inversionista pueda seguir subiendo más el precio de mercado de Apple por lo caro que está. Va a ser mucho más fácil, por probabilidad, que el inversionista suba el precio de mercado de Alphabet. Bueno, con esto concluimos nuestra exposición referente al análisis fundamental para la inversión de acciones que cotizan en bolsa, con el desarrollo del ejemplo de las dos grandes emisoras del Nasdaq, Apple y Alphabet. Para mí ha sido un gusto y yo espero que les sirva esta exposición, les guste
y se introduzcan en este tema. Muchísimas gracias.